¿Alguna vez habéis sentido placer y culpa al mismo tiempo? ¿Ese momento exacto en que el cuerpo va por un lado y la conciencia por otro? Seáis todos bienvenidos. Acabáis de entrar al lugar más incómodo, más prohibido y más humano de todos: el deseo. Hoy en el Fara de Sofía no vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de todo lo que el sexo revela de nosotros, aunque no queráis mirarlo. Aquí no vais a encontrar consejos de pareja, ni discursos religiosos, ni promesas de liberación tántrica. Esto es filosofía. Y la filosofía no viene a darte placer, pero tampoco viene a juzgarlo. Hoy vamos a recorrer una historia que no os contaron en clase. La historia de cómo el deseo fue domesticado, vigilado, moldeado y, a veces, crucificado. Porque sí, hablar de sexo es hablar de poder, de cuerpo, de moral y de cada uno de vosotros. Empecemos con San Agustín. El pobre Agustín no nació santo. Fue un chico bastante travieso. Tuvo amantes, un hijo fuera del matrimonio y mucha carne para poco espíritu. Pero un día, después de años de búsqueda, de filosofía, de placer y de vacío, se convirtió. Y entonces el sexo pasó de ser una experiencia a ser un problema. Para Agustín, el deseo no es solo una energía, es una herida abierta, una prueba de que estamos rotos desde el pecado original, de que nuestra alma quiere subir, pero nuestro cuerpo siempre tira hacia abajo. La culpa nace ahí, no por el placer en sí, sino por lo que revela, que no tenemos el control. Porque ¿qué cosa hay más monstruosa que la lujuria, que es la que principalmente somete a su imperio los afectos del alma y del cuerpo todos enteros, de modo que lo que resulta es un placer, el mayor de todos los corporales, y cuyo deleite, llegando al último grado, quita casi enteramente toda la agudeza y vigilancia del pensamiento? ¿Lo oís? Monstruosa lujuria. El placer sexual como algo que nos arrebata la razón, que nos animaliza. El sexo, para Agustín, se justificaba apenas dentro del matrimonio y con el fin exclusivo de la procreación. Todo lo demás, fuente de culpa y perdición. Una lucha interna constante entre el anhelo del cuerpo y el mandato divino. Una herida que, créanme, sigue supurando. Avancemos unos siglos. Tomás de Aquino, el gran sistematizador, siglo XIII. Él intenta poner un poco de orden. Para Aquino, el sexo es un acto natural. Sí, Dios nos hizo así. Pero, cuidado, natural no significa barra libre. El acto sexual tiene un orden natural hacia la procreación. Por lo tanto, cualquier uso de la facultad generativa que se desvíe de este fin o del contexto matrimonial ordenado es contrario a la ley natural y, por ende, moralmente incorrecto. El placer estaba permitido, pero como quien permite que un niño juegue con fuego si es para calentar la sopa. Cualquier desviación, placer por placer, fuera del matrimonio, sin posibilidad de hijos, se consideraba desorden. Y el desorden, para Tomás, no era otra cosa que pecado. ¿Veis el patrón? El deseo siempre bajo vigilancia. Durante siglos, el cuerpo fue visto como sospechoso. Los monasterios lo vigilaban, incluso mientras sus muros ocultaban pecados carnales. Las familias lo reprimían, el arte lo tapaba. La virginidad era virtud, la pasión era peligro, y el sexo, un asunto que se toleraba solo en la oscuridad del deber marital. Mientras tanto, la culpa crecía, porque lo prohibido no desaparece, se esconde, y cuanto más se reprime, más morboso se vuelve. Y entonces llega Nietzsche, con su martillo filosófico y su desprecio por la moral de esclavos. Nietzsche dice: el cristianismo ha castrado al ser humano, ha convertido el deseo en vergüenza,
Ha reemplazado la pasión por la obediencia. Para él, el cuerpo es sabio. Y todo lo que nos han dicho sobre la pureza y la castidad no es más que miedo a vivir. La moral tradicional, dice Nietzsche, odia la vida, y el deseo es vida pura. Y si Nietzsche nos alertó sobre la moral represiva, otro filósofo, ya en el siglo XX, nos mostró cómo el poder no solo reprime el sexo, sino que lo produce, lo gestiona, lo controla de formas mucho más sutiles. Michel Foucault. Foucault nos dice: no vivimos en una sociedad reprimida, vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo, porque así se nos controla mejor. Nos dicen cómo debemos desear, a quién, cuánto, con qué frecuencia, con qué identidad, con qué cuerpo. El sexo ya no es solo un placer, es un campo de batalla político, y cada elección íntima es también una forma de obedecer o resistir. El poder no funciona simplemente mediante la represión o la prohibición. Opera también produciendo formas de saber, discursos, sujetos, la confesión, el análisis, la categorización de las perversiones. Todo ello forma parte de una tecnología de poder sobre el sexo. Pensad en cómo se habla hoy del sexo. Manuales, terapias, estadísticas, identidades sexuales cada vez más específicas y diversas, donde la biología queda en un segundo plano. No es que esté mal, pero Foucault nos invitaría a preguntarnos: ¿quién define estas categorías? ¿Con qué propósito? ¿Cómo estos discursos moldean nuestra experiencia y nuestra percepción de lo que es normal o sano? Pero hay otro ángulo. ¿De quién es esa moral? Simone de Beauvoir lo deja claro. La moral tradicional ha sido escrita por hombres para controlar el cuerpo de las mujeres. El deseo femenino fue históricamente negado, silenciado, patologizado. Y cuando una mujer lo expresaba, era puta, histérica, endemoniada o loca. Mientras el hombre podía ser ardiente, ella debía ser decente. Así nació la doble moral. Y aún colea en cada mirada que juzga a una chica por cómo se viste, pero aplaude a un chico por ligón o mujeriego. Pero no todo en Beauvoir es incuestionable. Su frase legendaria, «no se nace mujer, se llega a serlo», es una afirmación poderosa, pero también problemática. Muchas feministas decoloniales han criticado a Beauvoir por escribir desde una visión eurocéntrica, demasiado intelectual, demasiado burguesa. Mientras ella hablaba de libertad existencial en París, otras mujeres no podían ni salir solas a la calle. Si el feminismo quiere liberar, también tiene que escuchar a las que no han sido invitadas al café existencialista. Que su teoría del devenir mujer descansa sobre una idea de sujeto que sigue siendo excesivamente abstracta. Como si todas las mujeres atravesaran el mismo proceso de opresión, olvidando que la raza, la clase, la religión o el lugar de nacimiento marcan caminos distintos. Beauvoir no era esencialista, pero a veces su libertad parecía reservada solo a quien podía escribir sobre ella. Y si Beauvoir nos mostró cómo se construye el género femenino, llegamos a pensadoras más recientes como Judith Butler, que llevan la idea de construcción un paso más allá. Para Butler, tanto el sexo, el biológico, como el género, el cultural, no son esencias fijas, sino performance. ¿Qué significa esto en cristiano? Que no hay una verdadera masculinidad o feminidad, ni siquiera una verdadera heterosexualidad u homosexualidad esperando a ser descubierta. Son roles que aprendemos y repetimos, como actores en una obra que lleva siglos representándose. Y cuando alguien se sale del guión, una mujer que no quiere ser madre, un hombre que expresa emociones consideradas femeninas, una persona trans, alguien no binario, el sistema cruje. Y a menudo la primera reacción es intentar devolverlo al redil mediante la culpa, la vergüenza, la patologización. Pero no todo el mundo puede permitirse performar su género como si viviera en libertad.
Hay quienes critican a Butler por eso, por pensar desde las aulas universitarias, por construir teoría desde lo abstracto, cuando en la práctica el cuerpo sigue siendo una prisión con reglas muy concretas. ¿Dónde queda la biología? ¿Por qué, en nombre de la libertad, se busca imponer en sociedades democráticas y con fondos públicos una visión del género que para muchos resulta ajena, confusa o incluso extravagante? ¿Es justo trasladar debates universitarios a políticas públicas sin haber pasado por el filtro del sentido común, la escucha y la experiencia de la mayoría? ¿Dónde empieza la autodeterminación y dónde la presión cultural disfrazada de liberación? ¿Puede una sociedad defender al mismo tiempo la autodeterminación de género y la crítica abierta sin ser tachada de transfóbica? ¿Cuándo se volvió radical decir que el cuerpo tiene límites biológicos? ¿En qué momento eso se volvió un tabú? ¿Qué consecuencias tiene enseñar a adolescentes que el género es fluido cuando su identidad aún no ha terminado de consolidarse? Hasta aquí hemos hablado de ideas, de teorías, de discursos. Pero en muchas partes del mundo, la represión sexual se corta con cuchillo, literalmente. Hablemos de la mutilación genital femenina. Una práctica ancestral aún viva en más de 30 países, donde se mutila a las niñas para que no sientan placer, porque el placer, en esos contextos, es un crimen moral. Se hace por pureza, por honor, por tradición. Pero lo que realmente se hace es enseñar que el cuerpo de la mujer no le pertenece. En Colombia, por ejemplo, la comunidad emberá ha vivido esta práctica, impulsada desde fuera, impuesta bajo la excusa cultural, y hoy son las propias mujeres indígenas quienes luchan para erradicarla, con dignidad, con coraje y con filosofía práctica. Porque no todo lo tradicional es intocable, y no todo lo religioso es sagrado si deja cicatrices. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo primero, pensarlo. No para dejar de desear, sino para empezar a desear con conciencia. Saber de dónde vienen nuestras culpas, qué discursos se alojan en nuestra mente y cuánta libertad hay de verdad en nuestro deseo. Lo segundo, cuestionarlo todo. Como por ejemplo, ¿se está confundiendo la legítima lucha contra la discriminación con la obligación de aplaudir cada nueva identidad como si fuera incuestionable? ¿Puede un Estado ser neutral si financia una única visión del género sin abrir el debate plural? ¿Estamos ampliando la libertad o simplemente creando nuevos moldes sociales igual de estrechos que los anteriores, pero con purpurina? Porque desear no es un pecado, es algo legítimo, y si vamos a defenderlo, que sea con inteligencia, con memoria, con sentido común y con personalidad. Hoy hemos desnudado algo más que palabras, y si alguna parte de este episodio os ha incomodado, enhorabuena, significa que estáis vivos. Nos vemos en la próxima parada del deseo y la conciencia, aquí, en el Faro de Sofía. Y recordad, el problema nunca fue desear, el problema fue que os enseñaron a tener miedo de hacerlo. Para la clase de educación sexual, los chicos irán a este salón y las chicas a este otro. ¿Podrían formarse en 2 filas, por favor? ¿Y yo en cuál voy? Sí, no lo sé. Cal quiere saber dónde formarse. Chicos de ese lado y las chicas de este. Pero yo soy no binaria. Yo tampoco sé en qué fila. Esperen aquí, iré a preguntar. ¿Cuál es el problema? Además de tu uniforme otra vez. No entramos en la descripción de chico o chica, así que ¿a dónde debemos ir? Las dos pueden ir con las chicas. Pero no soy chica. Discutirán la anatomía femenina en clase, lo cual seguro les será de ayuda. Entonces es la fila de las vaginas o la de los penes, ¿eso está diciendo? Está bien, no quiero causar problemas. Iré con las chicas. Gracias, eso es de mucha ayuda. ¿Hay algo más, Cal? Esto es una mierda.